Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Un gusto llegar a este tercer domingo de Pascua y poder compartir el mensaje tan bello que nos tiene hoy la liturgia. Como cada domingo empecemos con nuestra oración porque la verdad es que es una catequesis la de este domingo bellísima, con mucha profundidad, con muchos mensajes que hay que sacarle provecho. Pongámonos en presencia de nuestro Señor. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hacemos la oración de nuestro movimiento Familia Educadora en la Fe. Bendito sea Señor Jesús por el don de nuestro movimiento, porque nos ayudas a comprender que a imagen de la Trinidad de amor convertiste a la familia en sacramento. Te alabamos Cristo Jesús, vida, verdad y camino de salvación, que con tu Espíritu nos infundes la gracia de la conversión. Por el Evangelio y la Eucaristía te damos gracias, Señor, porque hacen de nuestras comunidades familias de fe, esperanza y amor. Para FEF te pedimos fidelidad y de sus comunidades la multiplicación, para sus miembros la santidad y de su carisma la renovación. Por la intercesión de María Santísima, danos sacerdotes y matrimonios santos, para que nuestras familias sean una alabanza al Padre y de amor y generosidad dulces cantos. Amén. Muy bien, pues como siempre empezamos con nuestra parte de humana, nuestra experiencia humana. Eh, ¿Por qué en FEF ocupamos la experiencia humana inicialmente? Y esto me parece que algo bellísimo. Eh, Recuerden que cuando FEF se funda, tenía muy poco de haberse concluido el Concilio Vaticano II. Y el Concilio Vaticano II trae este concepto mucho de que tenía que venir la catequesis y la formación desde el concepto humano. Por eso siempre inicio yo las catequesis con esta parte humana. Bien, déjenme les cuento, pues tal cual, algo muy personal. Hace 4 años, una muy buena amiga, compañera de mi trabajo y hoy día una gran amiga, me comentó, me dijo, oye Juan Carlos, te quiero presentar a una amiga. La verdad es que yo ya había perdido todas mis esperanzas de tener una pareja, de tener una relación formal. Y bueno, la verdad es que ella me platicó cosas maravillosas, me dijo que era una chica súper linda, muy trabajadora, de buena familia, muy guapa, me enseñó algunas fotos, me contó historias que había vivido con ella, con sus hermanas, y la verdad es que había sido una experiencia súper padre. Eh, esa mujer hoy es mi esposa, esa mujer que me presentó mi amiga hace 4 años, hoy es mi esposa y tenemos un hijo. Y la verdad es de que ha sido una experiencia para mí de volverme a encontrar con el amor, ¿no? Y ha sido una experiencia bellísima. Ahora hagamos una pausa y hagamos una composición de lugar. Imaginemos que yo únicamente me hubiera quedado con la idea de lo que me platicó mi amiga. Imaginemos que únicamente me hubiera quedado con el concepto, con alguna foto, probablemente con alguna historia que ella me hubiera contado, pero que yo nunca me hubiera atrevido a hablar con ella. O que yo me hubiera dado miedo y hubiera dicho, no, no, mejor me quedo con el concepto, mejor me quedo con la idea, mejor me quedo en la comodidad de estar yo tranquilo, solo, de que no me cambien. No. El salir con mi esposa, esos primeros encuentros, son importantísimos porque es cuando pasas de un simple concepto a una práctica. Si yo no me hubiera atrevido y ella tampoco se hubiera dado la oportunidad a tener este encuentro personal con ella, una plática, una conversación, una cena, un café, no hubiera existido esta historia que hoy estamos construyendo. ¿Por qué saco esto? Porque en muchas ocasiones vivimos así, con la foto, con la historia, con la experiencia que alguien nos dijo o nos contó, pero no nos atrevemos a vivir nuestra propia experiencia. Hemos cometido ese error de irnos alejando en los temas de fe, de una experiencia personal y quedarnos más en un tema pues, de teológico, filosófico, pero no de la praxis, no de la práctica. Tengo una frase que me gusta muchísimo ocupar que dice que nadie se emborracha leyendo libros de vinos. Si únicamente leo, escucho, pero no tengo una experiencia mía personal
donde yo tengo este encuentro con Cristo, yo creo que nos pasa lo mismo. Nos podemos quedar con una bellísima experiencia, un dato muy bonito, algo lindo, pero no tenemos esta experiencia que nos transforma, que nos cambia, que nos marca, ¿no? Déjenme conecto esto finalmente con una experiencia que he tenido en los últimos días. Acabo de terminar la primera temporada de la serie The Chosen. Dejo en el sitio de catecismo.blog la liga por si alguno de ustedes la quiere ver en línea, lo puede ver en internet o desde sus teléfonos también está para descargarse. Y en esta serie se nos narra un poco la forma en la que Jesús va atrayendo a los escogidos, chosen en español sería elegidos, escogidos, y los va atrayendo. Y muestra un Cristo muy humano, muy cercano. Y me parece que la liturgia justo de este domingo nos llama a eso, a tener una experiencia no con un fantasma, no con una historia, no con algo que ya pasó, no, con algo presente, con algo que es mío, algo que es único. No me sirve de nada toda la historia si no tengo la práctica. Déjenme hago el paréntesis. El fin de semana pasado tuve la bonita experiencia de estar comiendo con la familia de mi esposa y platicábamos muchísimo del árbol genealógico, de los tíos, de los abuelos. Toda esa historia tiene riqueza, pero no tendría ningún valor para mí si mi esposa no fuera mi esposa. Si ella no fuera nada para mí, toda esa historia no tiene sentido. Es igual, toda la historia de la iglesia, toda la historia de la salvación, toda la historia de la elección de los discípulos que vemos en la serie de Chosen, no tiene sentido si tú no tienes una relación uno a uno con Cristo. Es una relación, pues es algo más, es algo histórico, qué lindo, está bonito, pero no es mío, no es personal. Entonces, hay una figura que es con la que quiero cerrar este comentario y pasar a nuestro mensaje de este domingo, que es la figura de los fariseos. Era la gente que en aquella época de Jesús conocía mejor las escrituras, eran los que conocían mejor la historia, eran los que conocían mejor el texto, conocían la Torá perfectamente, seguían las reglas judías a la perfección. Pero cuando llegó el momento práctico de conocer a Cristo, lo rechazaron, porque no estaban abiertos a la experiencia de Dios. Me pregunto si no es lo mismo que nos está pasando a muchos de nosotros igual. Preferimos quedarnos con la idea de, pues es que a mí me dijeron que la religión nada más era para ser bueno. Nada más me quedo con la idea de que pues ser cristiano es ser buenito. Si me quedo solo con esa idea y no tengo la experiencia que es transformante de encontrarme con Cristo, si no me atrevo a eso, soy igual que los fariseos, que puedo conocer muchísimo, pero no me atrevo a que Dios me choque, me impacte, me transforme, me renueve, reviva en mí esa vida. Y con eso déjenme paso al mensaje. Ante la resurrección de Jesucristo podemos tomar una acción, una actitud, una visión simplemente histórica. Ejemplo, esto sucedió hace 2000 años, esto no tiene un efecto en mí, esto es algo que ya pasó, pero para mí esto es una Pascua más. Este tercer domingo de Pascua es igual que los 42 previos que he vivido. No tiene diferencia. Y vámonos. Esa no era la intención de la iglesia de cada año revivir estos misterios pascuales. La muerte y la resurrección de Jesucristo tiene que ser para nosotros también la muerte a nuestra propia vida, a nuestro propio concepto, a nuestros propios planes, y la resurrección a una vida en Cristo, por Cristo y con Cristo. Eso es lo que nos hace ser cristianos. No nos hace ser cristianos tener colgados nada más una cadenita. No nos hace ser cristianos solamente tener un papelito que dice que me bautizaron. No. Hacer cristiano es ser otro Cristo, seguir el ejemplo de Cristo. Y entonces en esta Pascua tendremos que estar resucitando, reconfigurándonos en Cristo. Si lo único que hacemos es ver en Cristo a un personaje histórico, Cristo para ti, para mí, para el que cree que es algo histórico, es un fantasma. Y un fantasma no puede salvarte, no puede perdonar tus pecados, no puede abrazarte y no puede amarte. Un fantasma es solamente una imagen de algo que existió, pero hoy ya no existe. Cristo no es un fantasma.
Aunque querramos convertir a Cristo en un fantasma, en el fondo, como dice San Agustín, nuestro corazón está inquieto. Sabemos que está vivo y que busca darnos vida. Con esto déjenme llegamos a nuestra lectura. La primera lectura de este domingo está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Casi toda la época de Pascua leemos este libro en la primera lectura versus lo que leemos en el tiempo ordinario, que normalmente son lecturas del Antiguo Testamento. Bien, déjenme rescato de esto 3 puntos. Primer punto, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Es decir, está contando esto que les decía antes. Está hablando de un árbol genealógico. Pero tiene sentido ese árbol genealógico porque ha glorificado a su siervo Jesús. Es decir, este Dios que fue el Dios de Abraham, que le pidió que saliera de su tierra, este Dios de Isaac, este Dios de Jacob, este Dios de nuestros padres, este es el que Dios eligió para ser a su hijo y lo ha glorificado. ¿Por qué esto es importante? San Pedro, a diferencia de lo que nos pasa a nosotros, y me encanta justo viendo esta serie de The Chosen, creo que lo podemos entender mejor. Nosotros desde niños vimos, nos enseñaron Jesús es Dios, ¿no? Y entonces desde que nacimos vemos siempre a Jesús mucho más en su carácter de Dios y menos en su carácter humano. No se preocupen, es una característica de la forma en la que hemos sido formados en los últimos pues 1700 años más o menos. Así ha sido. Primero hablar mucho más de la divinidad de Dios y de la humanidad de Dios hablamos poco. San Pedro no habla así. ¿Por qué? Porque San Pedro primero conoce a Cristo desde lo muy humano, de verlo como tú o yo, con su cara, de poder olerlo, de poder verlo, de ver sus expresiones, y después habla de su divinidad. No, esto no minimiza la divinidad de Cristo, pero nos muestra un Cristo más humano, ¿ok? Este método de conocer a Jesús es el distinto al de nosotros que decimos Jesús desde que nació era Dios y era hombre. Y decimos primero Dios y primero hombre, pero pensemos que Pedro lo vio un poco al revés. Primero lo ve como humano, lo ve como maestro, lo ve como un profeta y después lo ve como salvador, después lo ve como Dios. Le lleva un tiempo, pasa por un proceso. ¿Ok? Para Pedro, entonces por eso es importante esta imagen de irlo viendo como Cristo, este hombre que él vio, ha sido glorificado y elegido por Dios para ser su hijo. ¿Okay? Lo ve desde la humanidad hacia la divinidad. Segundo concepto importante de esta primera lectura. Les dice a los judíos, ustedes han obrado por ignorancia. Déjenme pongo un vis a vis. Ignorancia e indiferencia. Lo que está diciéndoles Pedro es, los justifico, y le explica aquí que lo hayan rechazado, que lo hayan enjuiciado, que lo hayan matado, porque no sabían quién era. Yo creo que el propio Pedro habla un poco de sí mismo. Habla desde yo creía que Jesús, pero cuando murió pues dejé de creer un poco en él, pero cuando resucitó ya no puedo ser ignorante. Me puedo quedar con la indiferencia, pero la ignorancia ya no está. Solo Dios tiene la capacidad para revivir, para resucitar. Entonces, en la resurrección, Pedro confirma que Cristo es Dios. Ok. Por eso les dice a los judíos, ustedes han obrado por ignorancia, ¿no? Pero no lo está diciendo, pero un poco nos interpela a nosotros como lo interpeló a los judíos de aquella época, los está interpelando a decir pero ya no se vale que te quedes en la ignorancia. Hoy o crees en Cristo o pasas al otro nivel, que es la indiferencia. El sí sé que es Cristo, sí sé que resucitó, pero me vale. Muchas relaciones de pareja lo dicen, muchos terapeutas de pareja lo dicen. Lo peor no es cuando entre una pareja hay conflicto, lo peor es cuando entre la relación entre las parejas hay indiferencia, cuando ya es un haz lo que quieras, ya no me interesa, ya no me importa. Me parece que Pedro está increpando a los judíos y nos increpa a nosotros hoy en nuestro tiempo actual a ya no vivir únicamente bajo un tema de, bueno, pues es que yo era ignorante. Sí, aguas, eras ignorante, pero te estoy comunicando hoy día algo para que ya no seas ignorante. Ahora, la libertad la tienes para ser indiferente. ¿Por qué actuamos indiferente ante la resurrección de Jesucristo? ¿Por qué? Tercer punto de esta primera lectura. Finaliza con esto la lectura, dice,
Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se los perdonen sus pecados. Esto involucra, en esta pequeña frase, en esta pequeña oración, tenemos involucradas tres cosas. Tenemos que arrepentirnos de la vida que llevamos. Debemos convertirnos en cristianos, es decir, en otro Cristo. Y finalmente, solo con arrepentimiento y conversión, nuestros pecados serán perdonados. No por nuestra linda cara, no por nuestra actitud, no por ser bonitos, solo arrepintiéndonos y convirtiéndonos. Vean ahora, leamos la segunda, el salmo, perdónenme, de este domingo, teniendo la lupa de San Pedro, de lo que nos dijo San Pedro en esa primera lectura. ¿De dónde proviene la confianza de Pedro? Acuérdense que Pedro unos días antes, ¿no? Tal vez antes de esta lectura, de esta primera lectura, tal vez unos meses antes, había negado a Cristo. ¿De dónde le viene ahora la confianza de echarles en cara a los judíos que ellos habían crucificado a Cristo? ¿De dónde? ¿De dónde le viene esa confianza? Y un poco el Salmo es esa palabra tal vez de Pedro, ¿no? Es el que se sabe que nada está por encima de Cristo. Si somos de Cristo podemos decir lo que dice el Salmo de este domingo. En ti, Señor, confío, aleluya. Si confiamos más en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio intelecto, en nuestras propias experiencias, en nuestro propio poder, no puedo darle a Cristo ese lugar. Y por lo tanto, no puedo decir la repetición, el último párrafo. En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, pues solo tú, Señor, eres mi tranquilidad. No puedo poner mi paz, ni mi confianza, ni mi tranquilidad en un fantasma, en un ser histórico. Solamente puedo poner esa confianza en un ser que está hoy vivo, en Cristo resucitado, que murió pero resucitó y que Él tiene el poder para resucitarme a mí. De eso de hecho va a hablar San Juan en la segunda lectura. Si no vivimos, como dice la oración previa al Padre Nuestro, si no vivo con Cristo, en Cristo y por Cristo, Cristo sería solamente un fantasma. Y no es un fantasma, no es una sola imagen, es mucho más, es mucho más. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Juan. Hemos estado leyendo, igual hace de 8 días leímos esta carta. Estamos leyendo el capítulo 2 de la primera carta y del versículo 1 al versículo 5. Déjenme extraigo de esto dos ideas constantes que vienen conectadas con lo que vimos en la primera lectura y en el Salmo. Dice, si alguien peca, que fue un poco el concepto con el que acabó la primera lectura, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo. Okay. Pedro terminó, fíjense, la primera lectura dice, por lo tanto arrepiéntanse y conviértanse para que se los perdonen sus pecados. ¿Ok? Conecten eso y sigamos. Si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, si conectamos estas dos ideas, la idea de San Juan, aun cuando pecamos, si nos arrepentimos y nos convertimos, como dijo San Pedro, por la intercesión de Jesucristo obtenemos el perdón de nuestros pecados. Si Jesucristo es solo un fantasma, es solo una idea, es solo un hecho histórico, Él no puede interceder por mí 2000 años después de su muerte. Jesucristo intercede por nosotros porque está vivo. Segundo concepto de o segunda idea que quiero resaltar de esta segunda lectura de la primera carta de San Juan. Dice, aquel que cumpla su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Si vemos que la plenitud del amor de Cristo es la obediencia al Padre y nosotros nos decimos cristianos, luego entonces cumplir la palabra de Dios me hace otro Cristo. Eso me hace ser cristiano. Vuelvo a repetir, no me hace ser cristiano mi crucecita, no me hace ser cristiano los golpes de pecho. No, me hace cristiano el seguir el ejemplo de Cristo. Y el principal ejemplo que Cristo nos da es la obediencia al plan de Dios. Llegamos al Evangelio. Y en el Evangelio, eso es el Evangelio de San Lucas. Recuerden que Lucas fue el que escribió los Hechos de los Apóstoles. Entonces están conectadas estas lecturas de este domingo. ¿Con qué inicia este Evangelio? Inicia con el final de la narrativa de la aventura de los discípulos de Emaús.
y nos conecta con la aparición de Jesús a los demás discípulos, al resto. Existe una frase clave que el domingo pasado Jesucristo dijo 3 veces, ¿no? La paz esté con ustedes. Bien. Este domingo nos podríamos cuestionar, ¿de dónde proviene esa paz? La paz que Jesucristo les quiere dar a sus discípulos viene de la propia resurrección de Cristo. Ya no hay nada de qué tener miedo o angustia, de lo que hablaba el Salmo. Él ha vencido todos los males de la tierra, todas las tentaciones que él vive, todo el sufrimiento, todo el cansancio, todo eso lo venció. Tanto que logró vencer a la propia muerte. ¿Ok? San Lucas nos dice que Cristo mismo les pregunta, ¿por qué se espantan? Si ya les dije que la paz esté con ustedes, ¿por qué siguen espantados? ¿Por qué surgen estas dudas en el interior? Jesús les muestra las manos y les muestra los pies, les dice que los toquen y que se convenzan. Vean esto, es importante. Fíjense cuántas pistas les da Cristo. Les enseña las manos, les enseña el costado, les enseña los pies y parece que los discípulos siguen dudando. ¿Con qué los termina un poco de convencer? Denme algo de comer. Quiero compartir con ustedes algo muy humano como es comer. ¿No? Y entonces, ¿qué dice el texto bíblico? Entonces les abrió el entendimiento. Vean, San Lucas nos lo está dejando en pistas, como casi secreto. Si quieres que se te abra la mente a entender la maravilla de lo que es Dios en tu vida, tienes que hacer lo que coma contigo, que conviva contigo, que lo puedas tocar, que lo puedas ver. Déjenme, con esto hago un poquito del cierre del compromiso esta semana. Intenta ver en tus hijos, en tu esposo, en tu hermano, en tus hijos a Cristo. Intenta tú ser Cristo para ellos. Y entonces lo vas a volver algo mucho más práctico, mucho más vivo. No un tema teórico de lectura. No. ¿No? Hay una frase que se ocupa muchísimo, que es, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús si estuviera en esa situación que estás viviendo? ¿Qué haría Jesús si estuviera en este momento en particular? ¿Qué haría Jesús? Si actuamos de esa manera, actuamos como Cristo y por lo tanto nos abrimos a ver a Cristo mucho más en nosotros. Por eso decimos en la oración, por Cristo, con Cristo y en Cristo. Si es con Cristo, voy a vivir mi vida como si estuviera Él aquí, junto conmigo. Es más, yo estoy en Él, Él está en mí. Somos uno solo. Por eso me atrevo a llamarme cristiano, porque soy otro como Él. Bien, déjenme terminamos, hoy vamos finalizando con la oración. Los invito a ponernos en presencia de Dios y hacer esta oración allí en su corazón. Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo resucitado, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, a una vida nueva, según la palabra, y ser para todos en el mundo un enviado del Señor, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, que les muestre a Cristo vivo. Amén. Aleluya. Los dejo con 3 reflexiones, 3 preguntas para ustedes esta semana y después con 2 acciones. ¿Por qué actuamos? Ya lo había hecho la pregunta. ¿Por qué actuamos indiferentes? No ignorantes, ya no somos ignorantes. ¿Por qué actuamos indiferentes ante la resurrección de Jesucristo? ¿Es válido? Es decir, ¿por qué? Porque no ha sido algo personal. Si somos honestos, probablemente esa será la respuesta. Porque no lo he hecho mío. Segunda pregunta. ¿Vivimos, como dice el Salmo, con toda la confianza puesta en Cristo? Con esa paz que nos invita en el Evangelio, así vivo, la paz esté con ustedes, es el shalom. ¿Con esa paz vivo? Y tercera pregunta para esta semana, para este domingo. ¿En Cristo, es Cristo solamente para mí una imagen o es mi Señor y mi Salvador? O como dijo Tomás hace 8 días, Señor mío y Dios mío. Los invito a 2 acciones muy, muy personales. Vivir de tal manera que la gente quiera seguir mi ejemplo de cristiano. Eso me volverá más cristiano. Y segundo, vuelvo a invitarlos, y creo que lo haré por las siguientes semanas, a que puedan ver esta serie de The Chosen. Insisto, la pueden ver en internet, la pueden ver en sus teléfonos.
Crean, y véanla en familia, porque está fácil de ver. Y además nos va a llamar a estudiar más, a conocer más, a poder ver cosas que de pronto no vimos, porque no las hicimos personales, porque nos quedamos un poco solamente con el texto, no que sea insuficiente el texto bíblico, sino que de pronto no dejamos correr nuestra imaginación, no hicimos esa lectio divina que es algo personal, ¿no? Hagamos esto. Sin más, los dejo, que tengan un excelente domingo y que Dios los bendiga.